Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Nuevo hospital de Punta Arenas abrirá sus puertas en el tercer trimestre del 2024. Junta de Protección Social brindará financiamiento a habitantes de la calle. Jerarca de Hacienda insiste en que temas de sociales, seguridad y educación son prioridad para el 2025. Vamos al detalle de las informaciones. Director del Hospital Monseñor Sanabria anuncia que nuevo hospital de Punta Arenas abrirá sus puertas en el tercer trimestre del 2024. Randall Álvarez Juárez, director del Hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas, informó que la nueva infraestructura abrirá sus puertas en el tercer trimestre de este año. Así lo manifestó en la Comisión Especial de Punta Arenas, donde se refirió a los avances del nuevo centro hospitalario. El doctor manifestó que el nuevo hospital es el más grande del país y se requeriría alrededor de 838 plazas nuevas para que funcione adecuadamente. El nuevo hospital, por supuesto, entonces, en resumen, va a tener una condición diferente de oferta de servicios a la actual, disponiendo de servicios de alta complejidad. Por tanto, se hace necesario establecer la clasificación de acuerdo a esta nueva condición. ¿Qué se logra con esto? Por supuesto, lo que siempre buscamos, más y mejores servicios, arraigo de profesionales y no profesionales a la zona, encadenamientos, no únicamente en materia de salud, sino de otro tipo, ¿verdad? Lo cual, para particularmente el cantón de Punta Arenas y la provincia de Punta Arenas va a generar recursos tan necesarios justamente para atender todos los problemas sociales que también enfrentamos, ¿verdad? El tema de docencia e investigación que va a potenciar muchísimo lo que es la calidad del servicio, ¿verdad? Eficiencia y obviamente vamos a poder generar recurso humano y otra índole para el país. Sonia Rojas, de Liberación Nacional, felicitó a los puntarenenses que han pasado más de una década de gente que ha trabajado por este nuevo hospital y pide una nueva recalificación de clase A. A esa persona que lo soñó en algún momento le agradecemos muchísimo, no sé cómo se llama, no sé quién lo inició. Más bien, si usted tiene los nombres ahí, me gustaría saber quién inició el proyecto del hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas, porque esas personas que inician estos sueños y que luchan por años, señor director, a veces ni siquiera se les menciona, y es en honor a ellos que hoy nosotros estamos diciendo ya casi está listo el mejor hospital de Costa Rica en la provincia de Punta Arenas, y como puntarenenses que somos, pues yo me siento sumamente orgullosa de tener ese hospital en Punta Arenas. Katia Cambronero, de Liberal Progresista, señaló que una inversión de $245 millones y 12 años haciendo un hospital es muy ridículo, ya que se tardó más de lo necesario. A mí me parece impresionante que una inversión de $245 millones, 12 años haciendo un hospital, o sea, escuchen, costarricenses, 12 años haciendo un hospital es la cosa más ridícula que yo he escuchado en mi vida. Hubo un aumento en el presupuesto del hospital porque evidentemente se tardó más de lo necesario, pero es que además vienen, después de 12 años, no planifican los requerimientos de recurso humano que se necesita para operar el hospital. O sea, tenemos un hospital divino porque está divino el hospital, pero sin gente, sin doctores, sin especialistas. Y esto se lo digo a la presidenta ejecutiva de la Caja del Seguro Social, Marta Esquivel, es una incompetente. Yo sigo sin entender qué está haciendo en la Caja como presidenta ejecutiva. O sea, algunos diputados reaccionaron molestos por la falta de planificación que han tenido las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social al no contar con las plazas necesarias para que la nueva infraestructura abra sus puertas con el personal profesional que se necesita. Los legisladores aprobaron una moción para que comparezca la presidenta ejecutiva de esa institución, Marta Esquivel, y se refiera al faltante de plazas. Tras aprobar el expediente 23.427, Junta de Protección Social brindará financiamiento a habitantes de la calle.
El plenario legislativo aprobó el expediente 23.427, Ley de Protección Social para las personas en situación de calle permanente y migrantes en tránsito. La propuesta pretende incluir la atención a las personas habitantes de la calle entre los programas de atención social y apoyo que pueden recibir financiamiento por parte de la Junta de Protección Social. Los diputados aprobaron también el expediente 23.259, Ley para armonizar la normativa del arbitraje costarricense. Esta reforma elimina el arbitraje en territorio nacional de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social y amplía la aplicación de la ley sobre arbitraje comercial internacional a procesos arbitrales de carácter nacional. También otorga a las personas árbitras la facultad de dictar medidas cautelares. No limita la autonomía de la voluntad de las partes en cuanto a la selección del idioma y de los árbitros y las árbitras, otorgándoles mayores libertades para conducir el proceso arbitral de manera eficiente. También se aprobó el expediente 24.187, autorización a la Municipalidad de Cañas para utilizar recursos en el proyecto de mantenimiento y reparación del templo parroquial Patriarca San José del centro de Cañas, en Guanacaste. Otorgarle a las municipalidades de Guanacaste un pedacito, un porcentaje muy pequeño de los impuestos de salida por el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. Esos recursos pasan a las 11 municipalidades de Guanacaste con dos propósitos específicos. Como son impuestos de salida por el aeropuerto, la proponente del proyecto, en aquel momento la diputada María Ocampo Baltodano, propuso que estos recursos se utilizaran en las municipalidades para dos cosas. Uno, para conservación del patrimonio cultural de la provincia de Guanacaste y para infraestructura del desarrollo turístico de la provincia de Guanacaste. Esos fueron los dos propósitos por los cuales se otorgó estos recursos. Sucede que siendo alcalde de la Municipalidad de Cañas, con los recursos que entraron en la Municipalidad de Cañas, solicité en el año 2020 que esos recursos se utilizaran precisamente para reparar el enchapado artístico del templo parroquial de Cañas. En audiencia de Comisión de Asuntos Jurídicos, representante de NEP asegura que jornadas excepcionales violan los derechos de los trabajadores. Karen Carvajal, su coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, afirmó que el proyecto de jornadas excepcionales viola todos los derechos de los trabajadores. Así lo mencionó la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se refirió al expediente 24.290, establecimientos de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados. Carvajal señaló que no existe en estos momentos ningún estudio técnico que demuestre que aumentando las jornadas laborales disminuye el desempleo, más bien iría en contra de los derechos laborales de los trabajadores. Además dijo que promueve la discriminación y desigualdad de las mujeres, incrementando además la informalidad. Estamos absolutamente en contra. Es que, como se ha reiterado en varias oportunidades, el proyecto por sí mismo no se sostiene. No se sostiene desde la argumentación o fundamentación y exposición de motivos. Habla de tres objetivos claves dentro del proyecto, que son básicamente dinamizar los procesos productivos y mejorar la productividad y competencia de las empresas, conciliar la vida familiar y laboral y mejorar el desempeño de los trabajadores. Sobre estos tres objetivos que se han planteado en este proyecto y en varios proyectos, porque dicho sea de paso, este proyecto no es nuevo, ya sabemos que tenemos 20 años discutiendo y 20 años intentando que se aprueben las jornadas de 12 horas, 20 años amenazando que si no se aprueba el proyecto, el capital extranjero no va a invertir en Costa Rica y se va a ir. Ya han pasado 20 años y eso no ha sucedido. Rocío Alfaro, del Frente Amplio, consultó si este proyecto, a enviarlo a la Sala Constitucional, a consulta sería el criterio de control de convencionalidad. ¿Cuál sería el criterio de ustedes al respecto del control de convencionalidades? Técnicamente no. Técnicamente, claramente, como lo dije anteriormente, no se trata solo de un tema de la legislación
nacional y la norma constitucional, sino que por supuesto que el país está en la obligación de hacer análisis o control de convencionalidad. Y esto ya inclusive lo reconoció hace poco la Procuraduría, que para nosotros fue algo bastante positivo, ¿verdad? Porque es algo que casi que sabemos y tenemos por sentado, pero a veces como que algunas veces se olvida. A nuestro criterio no debería, ¿verdad?, la Sala Constitucional avalar un proyecto de esta naturaleza. Daniel Vargas del oficialismo consultó si existe la necesidad de las empresas de trabajar en un formato de 24/7 o es una falacia. ¿Existe la necesidad de las empresas de trabajar en un formato 24/7 o eso también es una falacia? Las empresas trabajan 24/7 hace 20 años. Entonces sí existe la necesidad. El tema continuará en análisis en este foro legislativo. Representantes de la Asociación Bancaria Costarricense proponen a diputados establecer obligatoriedad a instituciones financieras a tener estándares adecuados para prevenir estafas. Mario Gómez, representante de la Asociación Bancaria Costarricense, afirmó que se debe de obligar a las instituciones financieras del país a contar con los estándares de seguridad adecuados para proteger los dineros de los ciudadanos. Así lo manifestó en la Comisión de Asuntos Jurídicos, quien se refirió al expediente 23.908, Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero, que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica, ya sea pública o privada, autorizada para ese fin. Añadió que los bancos deben de tener las herramientas para luchar contra el crimen organizado, además de incluir la educación financiera de los ahorrantes. La meta debe ser la protección del consumidor. Lo que nosotros estamos sugiriendo es lo que consideramos que debe ser el camino correcto para la protección del consumidor, y en eso entonces vuelvo a insistir que los temas son obligar a que las instituciones financieras deben de tener los estándares, el tema de educación financiera, el tema de las cuentas que don Dani acaba de ver, y la adecuada orientación de la responsabilidad en las diferentes cosas. Yo creo que son unos cuantos cambiecitos que se pueden hacer y que se puede avanzar, y podemos avanzar a una legislación más moderna. Francisco Nicolás de Liberación Nacional manifestó que al año se dan estafas por 20 millones de dólares y consultó sobre el reglamento que emitió la SUGEF para estandarizar la seguridad de control. La SUGEFA hoy lo único que ha propuesto es un reglamento. Así es, les oí decir que propone un reglamento para estandarizar la seguridad en los sistemas de software, de control. Que no es lo único. En realidad, actualmente existen reglamentos que tienen que ver, ¿verdad?, con seguridad, que tienen que ver con sistemas de información, etcétera, etcétera. Y quiero dejar en claro, lo que quiero decir es que hubo una reforma, más bien al capítulo 3 de uno de los reglamentos, donde en virtud de las novedades y los acontecimientos de la tecnología, avanzó, y me parece que vamos en la dirección correcta. Sí. Daniel Vargas del oficialismo preguntó qué propone la iniciativa. ¿Qué es lo principal que usted ve o que ustedes ven a esta propuesta de ley respecto de lo que ya existe? ¿Cuál es el diferenciador de fondo que le aporta en términos legales? En términos legales, lo primero es lo que no existe, o sea, lo que no trae la ley, que es importante, digamos, el componente que insistí primero de dar la potestad y la obligación, porque en materia de derecho público el poder es un poder deber del órgano regulador a establecer los estándares, fiscalizar y establecer sanciones si no se cumplen. Los diputados dictaminaron positivamente el expediente 24.034, reforma del artículo 156 del Código Penal, que establece que será sancionado con pena de prisión de 10 a 16 años quien se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal cuando la víctima sea menor de 13 años. Jerarca de Hacienda insiste ante diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios en que temas sociales, de seguridad y educación son prioridad del gobierno para el 2025. El ministro de Hacienda, Novia Acosta, aseguró ante los diputados que analizan el presupuesto para el 2025 que le dará prioridad a temas sociales, seguridad y educación. En el caso del campo social hay 88.249 millones adicionales. Esto incluye los 62.000 millones de colones que se le asignaron a DESAF. En el tema de seguridad
hay 25.731 millones adicionales para seguridad pública. Y esto es importante porque ya no solamente tiene que ver con los 20.000 millones que estaban distribuidos entre todas las policías, todos los cuerpos policiales, sino que también hay un monto adicional. Y en el tema de educación hay un aumento de 22.000 millones de colones. El presupuesto para el 2025 se financiará con un 63,4% con ingresos corrientes y un 37,6% con deuda. Del total de presupuesto, el 44,3% corresponde a servicios de la deuda y un 26,6% a transferencias corrientes y de capital, un 23,4% a remuneraciones. La legisladora Sonia Rojas aseguró que sí se está dando un recorte en educación. Y sí vienen recortes presupuestarios para la educación pública costarricense, eso no lo pueden tapar, no pueden tapar el sol con un dedo, señor ministro. Y vean que también me parece un poco, no sé ni cómo decirles ni cómo llamarles, astutos, astucias, ustedes son muy hábiles, porque aparte de decir que no hay un recorte presupuestario para el Ministerio de Educación Pública, usted también le dice a la ministra de Educación el 12 de octubre a través de un oficio, 12 de agosto, perdón, a través de un oficio, que se rebaje de su mismo Ministerio de Educación el 1%, o sea, que se rebaje además los 5.760 millones más los 28.804 millones que corresponde al FES y SINAES, que se los rebaje y que además de eso le envíen esta información el 13 de agosto para lo que es el FES. Lo que pasa es que esto ya lo tenían orquestado. El diputado Pablo Cibaja preguntó sobre las normas de ejecución presupuestaria. ¿Qué es lo que tiene este gobierno en contra de las normas de ejecución presupuestaria? Lo mismo por los cuales ustedes se las quitaron al OIJ, porque le genera una rigidez al uso de los recursos. Hoy no podemos hacer modificaciones presupuestarias que permitan hacer un uso más eficiente de los recursos, sino que tenemos que venirlos a llenar de presupuestos extraordinarios a ustedes para que se puedan aprobar. La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, preguntó sobre la disminución en los ingresos fiscales. ¿En cuánto calcula usted que se han reducido los ingresos fiscales por leyes que hemos aprobado aquí en esta Asamblea? Los dos proyectos de ley que tenemos mapeados son 68.000 millones de colones con el tema del impuesto a la propiedad de los vehículos y 10.000 millones de colones anuales con el impuesto o con la forma en la que se estableció el impuesto a las rentas extraterritoriales, 78.000 millones de colones aproximadamente. Pero entiendo que hay más de 30 proyectos de ley en camino que podrían reducir más esos impuestos. 37, para ser exactos. Según Acosta, el monto total de presupuesto, en comparación con el del 2024, tuvo una disminución de un 1,9%. Comisión de Asuntos Sociales avanza con propuesta para permitir patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte. Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales dictaminaron de manera afirmativa el expediente 23.565, Ley para la creación del Fondo Nacional para el Financiamiento y la Promoción del Deporte, la Recreación y la Actividad Física en Costa Rica. Con esta iniciativa se pretende patrocinio deportivo por parte de las empresas productoras, comercializadoras o distribuidoras de bebidas con contenido alcohólico, de toda orientación, entidades o personas dedicadas a la práctica del deporte. La legisladora Rosaura Méndez resaltó la importancia de fortalecer el deporte. Y el deporte provoca en nuestros jóvenes disciplina, les permite con esa fortaleza poder decidir sí, no y hacia dónde voy. O sea, eso los hace más, inclusive, comprometidos socialmente. O sea, les da una serie de habilidades para la vida que yo le he apostado siempre a que el deporte esté en todos los escenarios. Y por eso cuando yo planteo un proyecto como este, me baso en que ya
por ejemplo, el 83%, de acuerdo a la SUTEL, el 83% de los hogares costarricenses tienen acceso a Internet y del 69% a televisión por cable. Eso quiere decir que de forma permanente le está llegando a nuestros niños, jóvenes, la publicidad que ya viene a nivel internacional y en donde está prácticamente todo invadido por la publicidad a través de bebidas alcohólicas, en los patrocinios deportivos. Priscila Vindas, de Frente Amplio, se manifestó en contra de la propuesta de ley. Pero sí me preocupa la forma en la que lo estamos haciendo y de cómo podríamos pues también estar generando de manera no deseada efectos que repercuten no únicamente en la salud, pero también en el tejido social que estamos intentando reparar. De nuevo, no por el fondo del proyecto, creo que es un fin muy loable, el necesitar y el querer incrementar estos fondos, pero sí me preocupa, ¿verdad?, de dónde estaríamos agarrando ese financiamiento y los criterios que se han recibido y también pues el fallo de la sala que tenemos anteriormente que señalan el daño y pues la posible violación a derechos fundamentales que podría conllevar la aprobación de este proyecto. El patrocinio podrá ser utilizado en las marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico en publicidad relacionada con las actividades y eventos deportivos, artículos e implementos deportivos, donde se brinde propaganda, publicidad y patrocinio de marcas, distintivos, emblemas o nombres de bebidas con contenido alcohólico. El fondo busca la formulación y ejecución de proyectos orientados a la promoción del deporte, la recreación y la actividad física de la niñez y las juventudes del país desde el principio de inclusión social. Ex auditor del Banco Popular reafirma incumplimiento de requisitos de 4 miembros de la Junta Directiva. Manuel González Cabezas, ex auditor general del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, reafirmó ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público que la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de dicho banco incumplen los requisitos para el cargo. Unos, digamos, con diferente grado de incumplimiento. El caso de Jorge Eduardo Sánchez es, si se quiere, el más grosero, y digo esto porque además, siendo que era el menos calificado para ser director, lo ponen como presidente de la Junta Directiva. Para ser presidente de la Junta Directiva de un banco sistémico como el de nosotros, que sería lo mismo de un Banco Nacional, un Banco Costa Rica o el BAC, por citar bancos grandes, es necesario que la persona tenga 8 años de experiencia. 8 años de experiencia en un banco de similar naturaleza. González Cabezas señaló que pese a poner en autos de estos incumplimientos al Consejo de Gobierno, la Contraloría General y la Superintendencia de Entidades Financieras, no vio ningún tipo de resultados y más bien lo excluyeron de las sesiones de Junta Directiva. El diputado liberacionista Francisco Nicolás pidió al compareciente la lista de nombres de los actuales directivos de gobierno corporativo del banco que no cumplen los requisitos de la ley. No veo a Cháverri, que mencioné. En el caso de la Ileana González Cordero, que mencioné, María Clemencia Palomo Leitón, que también mencioné, Jorge Eduardo Sánchez Ibaja, que también antes mencioné, y Eduardo Navarro Ceciliano. Por su parte, la diputada liberal progresista Katia Cambronero mostró su molestia con el silencio de los entes responsables para solucionar este problema. Es preocupante cómo se manejan las instituciones en este país dependiendo del político de turno y la conveniencia de ese político para sus fines, ¿verdad? Y cómo van creando esas redes de cuidado para fines muy particulares que vamos a tratar de entender cuáles son los fines que tiene en este caso el Consejo de Gobierno dirigido por el presidente Rodrigo Chávez para tener directores en la Junta del Banco Popular sin las capacidades y sin los requisitos necesarios, pero además que no les dé vergüenza que se denuncie, que no tienen los requisitos y no tomen ninguna acción al respecto, pareciera que lo hacen adrede. La diputada socialcristiana Vanessa Castro fue categórica al calificar de corrupción lo que se denuncia por parte del exauditor. Cuando una persona no cumple las condiciones y los requisitos,
se está en el mayor acto de corrupción frente a la administración pública. Es corrupción. Si no se cumplen requisitos, hay corrupción, y hay corrupción de parte de la persona que ejerce su trabajo, porque incluso debería advertir y decir: yo no tengo las condiciones para llevar adelante el puesto que corresponde. Pero si además recibe dinero por eso y no tiene esas condiciones, hay corrupción. Y también hay corrupción de la persona que nombra o del consejo que nombra y que sabe que no existen los requisitos y que aún así hace caso omiso. Los legisladores seguirán investigando y pedirán cuentas sobre la inacción de los entes que recibieron la denuncia de González Cabezas. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos en nuestra próxima edición.